Buenas para todos. Hoy los voy a invitar a un viaje, a un paseo a conocer el río más bonito del mundo, el río Caño Cristales en Colombia. Pero para llegar a este río nos toca caminar y nos toca hacer un recorrido bastante interesante. Si ustedes conocen en algo la topografía colombiana, ya se lo podrán imaginar. Para llegar a Caño Cristales nos toca pasar por este y varios puentecitos. Imagine que la supervivencia del cáncer infantil es llegar a Caño Cristales y que para llegar a Caño Cristales nos toca atravesar por un caminito que se llama tratamiento oncológico y que en ese camino nos podemos encontrar diferentes cosas, algunas buenas, otras un poco más dolorosas. Mi nombre es María Adelaida Córdoba Núñez. Soy pediatra, soy especialista en cuidado paliativo, vivo en Bogotá, Colombia, y hoy vamos a hablar del manejo de síntomas durante el tratamiento oncológico en los niños con cáncer. Actualmente el cuidado paliativo pediátrico hace parte del estándar de atención del niño con cáncer. Se debe hacer desde el inicio del diagnóstico y el tratamiento, porque ayudamos en la evaluación y en el manejo óptimo de los síntomas. Proponemos una comunicación más efectiva, disminuimos el sufrimiento asociado a la enfermedad y ayudamos a manejar el duelo. A la derecha de sus pantallas van a encontrar un rompecabezas. Hoy vamos a hablar del lado izquierdo de ese rompecabezas y es cómo el soporte oncológico y el cuidado paliativo fortalecen la supervivencia con una mejor calidad de vida. ¿Por qué soporte oncológico y por qué a la calidad de vida? Cuando hablamos del trayecto que debe recorrer un niño y su familia con cáncer infantil, vamos a encontrar diferentes hitos durante ese tratamiento. Primero, vamos a tener el diagnóstico de la enfermedad. En la fase inicial de la enfermedad, los síntomas se derivan propiamente de la patología oncológica. Durante el diagnóstico, se van a derivar también de algunos de los procedimientos que son necesarios para lograr el diagnóstico y que pueden ser dolorosos y generar incomodidades para el paciente. Pero también empieza un cambio en la rutina y en su vida. Ahora van a estar más tiempo en el hospital, van a quizás vivir su primera hospitalización en un escenario que puede generar más angustia y ansiedad para los niños. Después de esto proponemos un tratamiento, que es el plan para poder llegar a Caño Cristales. Y ese tratamiento cada día es mejor, cada día tenemos mejores tasas de supervivencia. Pero esas tasas de supervivencia también las hemos alcanzado gracias a un incremento en la intensidad del tratamiento, que en algunas oportunidades también se asocia a un incremento en la toxicidad. Durante el tratamiento pueden haber múltiples complicaciones y comorbilidades que llamamos no oncológicas, pero que sí son derivadas del tratamiento del cáncer infantil, pero no de la enfermedad misma. Dentro de estas encontramos con mucha frecuencia la mucositis, algunas infecciones en diferentes partes del cuerpo, la desnutrición, la sarcopenia, el desacondicionamiento físico, y todas estas complicaciones van a tener asociadas una serie de síntomas que hacen que la calidad de vida del paciente, es decir, lo chévere que está haciendo este paseo, no sea tan agradable y que en algunas oportunidades el niño y su familia consideren no ir a ver Caño Cristales, sino devolverse para la casa. En esos escenarios vamos a hablar de cómo significaría retomar el tratamiento, no porque el paciente haya abandonado el tratamiento totalmente, sino porque lo empieza a considerar. Y es que retomar el tratamiento después de una complicación bien grande va a generar una serie de dificultades porque hay experiencias negativas asociadas al tratamiento, hay una altísima probabilidad de que el paciente decida abandonar el tratamiento y esto finalmente aumente la tasa de mortalidad infantil asociada a cáncer. Y en todo este trayecto es donde el cuidado paliativo pediátrico es una estrategia de engranaje perfecto para la oncología pediátrica, para darle fortaleza al niño y a su familia y hacer este paseo un poco más agradable. El cuidado paliativo pediátrico es una solución porque mejora la adherencia, la supervivencia global, la calidad de vida asociada al tratamiento, la calidad de la atención en salud, disminuye las muertes no relacionadas con cáncer, no en un 100%, pero sí en un porcentaje, las secuelas psicológicas y físicas, disminuye el abandono al tratamiento y finalmente disminuye el sufrimiento y hace que el paseo hasta Caño Cristales sea un poco más divertido.
Lo primero que tenemos que hacer para poder empezar a tratar los síntomas y alivianar la carga de este tratamiento es que nos inviten a tratar el paciente. Pero si eso no es ahí, sí, por lo menos que nos encontremos a nosotros mismos haciendo un esfuerzo por identificar el elefante en la habitación. ¿Y por qué hablamos del elefante en la habitación? Porque hay una serie de síntomas que no estamos acostumbrados a preguntarle al niño que tiene cáncer infantil. Pero si preguntáramos de forma sistemática, nos encontraríamos que son muy prevalentes y muy frecuentes durante el tratamiento. Pero también hay otros que omitimos de forma sistemática, aunque los pacientes los reporten y no los cuenten. Si ustedes se fijan, el diagrama de barras a la derecha de sus pantallas habla de cómo náusea, vómito, fatiga y dolor son los síntomas más prevalentes durante el tratamiento oncológico, siendo náusea y vómito quizás el más frecuente y presentándose casi en el 100% de los pacientes. De ahí en adelante, casi que a la mitad tenemos ansiedad, trastornos del sueño, tristeza y depresión, trastornos nutricionales y otros que son menos frecuentes. Por otro lado, hay unos síntomas que a pesar de que se reporten, no son abordados de forma adecuada por el servicio de salud, como son en un 45% los trastornos mentales, en un 19% la fatiga, y ya los otros son menos frecuentes que no se reporten, siendo dolor el que con menor frecuencia no se reporta. Una vez hemos identificado que los síntomas son importantes, que son prevalentes y que los niños realmente tienen estos síntomas durante el tratamiento oncológico, nos tenemos que proponer hacer una serie de recomendaciones para el manejo de estos síntomas. Y aquí vamos a hacer 4 puntos fundamentales. 1. Pregunte. 2. Evalúe los síntomas principales. 3. Actúe. Y 4. Evalúe. Primero, pregunte. Siempre los síntomas nucleares en oncología pediátrica, que los vamos a mencionar más adelante, deben ser evaluados siempre, no importa la condición del niño, ni importa el sitio de atención. No importa si está en consulta externa, en hospitalización, en cuidado intensivo, deben ser evaluados siempre. Debe ser de forma rutinaria y se deben documentar siempre en la historia clínica para poder después hacer referencia y ver dónde aparecieron en la trayectoria de la enfermedad. Tercero, tener claro que el autorreporte es la herramienta principal para el diagnóstico de los síntomas asociados al tratamiento oncológico. Existen herramientas validadas para la documentación y el registro de estos síntomas, pero lo más importante hasta el momento ha demostrado ser el autorreporte. Cuarto, la familia de los pacientes y los pacientes deben recibir educación acerca de qué síntomas podrían presentar a lo largo de la enfermedad. Los síntomas principales son 6. Estos son los 6 síntomas más frecuentes encontrados en los estudios, tanto en el consenso de expertos como en los reportes de los pacientes supervivientes de cáncer infantil. Son fatiga, dolor, náusea, vómito, tristeza, alteraciones del sueño y ansiedad. Estos 6 síntomas deben ser evaluados cada vez que el paciente es valorado por alguno de los miembros del equipo de salud. Tercero, actúe. Créale al niño. Si el niño dice que tiene dolor, es porque tiene dolor. Inicie un manejo del síntoma. Por supuesto, es importante identificar cuál es la causa del síntoma, pero lo más importante es empezar el tratamiento para ese síntoma de forma inmediata. Tercero, comunique a otros miembros del equipo acerca de este síntoma. Puede ser que usted no sea dentro del equipo la persona más óptima para hacer el tratamiento de ese síntoma, pero sí es importante que usted lo mencione primero para que la siguiente persona que venga a valorarlo pueda evaluar la efectividad de la intervención que usted hizo y también optimizar el tratamiento. Y de acuerdo a las necesidades del paciente, solicitar las valoraciones pertinentes para cada niño. Y en cuarto lugar, evalúe. Evalúe siempre la efectividad de las intervenciones. Optimice el manejo de los síntomas. No se conforme. Si usted cree que tiene más opciones de tratamiento, las tiene. Si no las sabe, llame y pregunte. Tercero, anticipe los síntomas. Siempre prevea cuáles son las posibles complicaciones. Use listas de chequeo para hacer su vigilancia y su evaluación rutinaria y utilice las herramientas de colección que usted considere pertinente y que puedan ser útiles en su institución.
Ya en ese sentido, vamos a adentrarnos a hablar de los 3 síntomas más frecuentes en los niños con cáncer. El dolor en el cáncer infantil tiene diferentes momentos. En un principio y al final de la enfermedad oncológica, si el desenlace es el fallecimiento, el síntoma principal de dolor va a ser el asociado a la naturaleza tumoral misma de la enfermedad. Puede ser de características somáticas o neuropáticas, dependiendo de las características del tumor y del paciente. Por otro lado, va a tener un dolor que va a ser el dolor secundario al tratamiento, que es fundamental en lo que estamos hablando el día de hoy, y es el dolor que se desprende de algunas complicaciones como la mucositis, la neuropatía periférica, las infecciones de diferentes sitios, especialmente de tejidos blandos y de los sitios operatorios, y el dolor agudo posoperatorio, que es fundamental en el manejo del paciente durante el control local quirúrgico de acuerdo a su patología oncológica de base. Y hay un tercer tipo de dolor, que es el dolor procedimental, que es el asociado a las múltiples venopunciones y a los múltiples procedimientos a los cuales son sometidos los niños con cáncer infantil durante su tratamiento. Reconocer esto les va a permitir reconocer las características y la naturaleza del dolor con el objetivo de enfocar un manejo farmacológico adecuado, de acuerdo para cada paciente. En ese escenario es importante mencionar algunas particularidades del manejo del dolor en pediatría. Primero, la prevalencia del dolor durante el cáncer infantil es bastante amplia. Hay series reportadas desde 28 hasta 62%, siendo casi siempre los rangos dentro de estos dos intervalos. Aumenta con la edad, posiblemente porque aumenta con el autorreporte, pero también porque el dolor es un constructo social y cultural que a medida que el niño crece va a modificarse. ¿Qué sabemos y qué conocemos del dolor en los niños? Desde el recién nacido somos capaces de reconocer estímulos nocivos y tenemos las vías de transmisión fisiológica del dolor íntegras. Tenemos, sin embargo, que las dimensiones del dolor, que son la cognitiva, la afectiva y la conductual, sí van a variar con la edad y van a cambiar de acuerdo a cada paciente, también a su condición conductual, cognitiva y su edad, y cómo esas cosas se unen para finalmente generar una experiencia dolorosa. Y en ese orden de ideas tiene mucho sentido que realmente la edad sea uno de los factores que modifique el autorreporte del dolor. Y ¿qué otra cosa es importante? De todos los síntomas que tiene el niño durante el tratamiento oncológico, sí es el síntoma más reportado, hasta el 80%, y se interviene en un 92.6%, pero muchas veces de forma inadecuada, usando casi siempre medicamentos del primer escalón de la Organización Mundial de la Salud y como parte para el manejo de un signo y no necesariamente el síntoma puro, que es fiebre. Una de las particularidades de la analgesia en pediatría es que desaparece el segundo escalón de la Organización Mundial de la Salud de la escalera analgésica. ¿Esto qué quiere decir? Existen dos escalones fundamentales para el dolor y uno tercero que es el intervencionista. En el dolor leve vamos a encontrar el acetaminofén, los AINES, la dipirona y el metamizol. En el dolor moderado y severo vamos a encontrar los opioides potentes. Y en el tercero, los intervencionismos, como los bloqueos regionales, la anestesia regional, la radioterapia. Y todos estos se van a construir sobre unos coadyuvantes no opioides, como los gabapentinoides, los antidepresivos tricíclicos, la ketamina y los anestésicos tópicos. Siempre las recomendaciones para el manejo del dolor deben incluir evaluar el dolor y registrarlo en la historia clínica, usar una escala adecuada para medir la intensidad del dolor, programar las dosis por horario, usar las vías adecuadas para el manejo del dolor y de acuerdo a la escalera analgésica, evaluar las intervenciones y reajustar el manejo farmacológico de acuerdo a la escalera que necesite el paciente por la naturaleza de su enfermedad, por la severidad de su dolor y ante cualquier duda tenga tranquilidad de comunicarse con el servicio de cuidado paliativo pediátrico. Siempre clasifique el dolor, tenga en cuenta su naturaleza y su severidad, maneje el dolor con base a la escalera analgésica, recordando que el primer escalón es solo el primer escalón y que hay otras alternativas de manejo y que no hay que escatimar, que la escalera analgésica en pediatría tiene 2 peldaños básicos, no 3, que los opioides débiles no han demostrado seguridad en pediatría
siendo el tramadol un caso especial, pero que aún no se recomienda de rutina, en los cuales están proscritos la codeína y la hidrocodona, y recuerde siempre dejar un manejo por horario para que el niño realmente reciba el tratamiento, porque el dolor es uno de los síntomas que está subtratado y subdiagnosticado en los niños. Los opioides son el pilar fundamental del manejo del dolor moderado y severo. La seguridad de la prescripción de los opioides potentes está relacionada con la prescripción adecuada y la rotación de los opioides debe ser de forma equianalgésica por una persona entrenada. La depresión respiratoria no es el síntoma ni el efecto adverso más grave de los opioides, pero tampoco es el más frecuente. Entonces, reconozca los efectos adversos de los medicamentos que está usando y tenga tranquilidad entonces en prescribirlos de forma adecuada. La náusea y el vómito. La náusea y el vómito son dos síntomas muy parecidos que están relacionados, pero que son diferentes. La náusea es una sensación incómoda de ganas de vomitar, dolor en la región epigástrica y en el abdomen asociado a mareo, que puede cursar con cambios autonómicos, mientras que el vómito es como tal la salida del contenido gástrico a través de la boca y no siempre se acompaña de náusea. Cuando hablamos de vómito y náusea durante la quimioterapia, los síntomas más frecuentes es el vómito inducido por quimioterapia. Tenemos entonces el vómito anticipatorio, que es el vómito que empieza antes de que se ponga la quimioterapia, se presenta en un 25 o en un 30%, el vómito temprano, que se presenta en el 70% de los pacientes y empieza en las primeras 24 horas de inicio de la quimioterapia, y finalmente el vómito tardío, que se presenta en un 80% de los pacientes y es el vómito que empieza 24 horas después de la quimioterapia. Dentro de los principios del manejo del vómito inducido por quimioterapia, tenemos que entender primero que esto se debe organizar de acuerdo a qué tan emetogénico sea el agente antineoplásico que voy a usar. Que si estoy usando regímenes que tienen múltiples agentes, el vómito va a ser manejado de acuerdo al que más emetogénico sea. Que el objetivo principal del manejo del vómito inducido por quimioterapia es disminuir la incidencia del vómito, es decir, que el vómito sea menor al 10% en estos pacientes y que se consideraría fracaso que el paciente vomite más del 10% de lo esperado y que en ese escenario el objetivo y el tratamiento debe ser aumentar la terapia antiemética. Si buscamos las guías de clasificación y las guías de manejo del vómito, lo que tenemos es que para los pacientes que tienen esquemas altamente emetizantes, debemos usar tres componentes fundamentales. Un anti-5-HT3 como ondansetron o granisetron, dexametasona y un antagonista de la neuroquinina 1 como fosaprepitan y aprepitan. Fosaprepitan siendo más seguro para los niños pequeños desde los 3 años y el aprepitan para niños mayores de 12 años. Para los pacientes que tienen esquemas moderadamente emetizantes, se pueden usar simplemente un antagonista de 5-HT3 como ondansetron o granisetron más dexametasona. Para los que tienen levemente emetizantes, podríamos usar simplemente ondansetron y para los que no son emetizantes, podríamos usar otro tipo de estrategias como las no farmacológicas. ¿Qué es importante mencionar? Cada día más está demostrado que fosaprepitan y aprepitan sí se pueden usar en la población pediátrica, que el palonosetron, que es una estrategia que reemplaza la dexametasona solamente como antagonista 5-HT3, está contraindicado en la gran mayoría de países para menores de 18 años y que la metoclopramida en principio no está incluida dentro de las guías, pero que puede ser una estrategia para el manejo de vómito por otras causas, no necesariamente quimioterapia. Los principios del manejo nuevamente entonces incluyen 4 cosas importantes. 1. Intente usar un antiemético apropiado para la vida más involucrada. No necesariamente todos los vómitos ni todos los medicamentos antineoplásicos causan vómito por la misma manera. Es importante conocer el mecanismo emetogénico que está tratando para, con base en eso, reconocer que todas interactúan y perpetúan el vómito, pero que además usted puede manejar diferentes receptores en la vía para de esa manera tener un manejo farmacológico más adecuado. Note que el vómito por quimioterapia se maneja diferente al vómito por opioides y a otros tipos de vómitos donde la metoclopramida podría ser una buena estrategia. Recuerde siempre establecer una primera línea de manejo
que sea por horario y una alternativa por necesidad. Que si la primera línea fracasa, usted está en libertad de agregar un tercer antiemético, pensando siempre en diferentes mecanismos de acción y recordando que los corticoides y las benzodiazepinas pueden ser una muy buena estrategia, sobre todo las benzodiazepinas si hay ansiedad asociada, si no, no van a ser muy útiles. Si la segunda línea fracasa, entonces intente una tercera línea de manejo en la cual usted reemplace los medicamentos de las líneas anteriores y considere otras estrategias como el aprepitant, la olanzapina, y habrá un gran interrogante acerca de la pertinencia o no de los cannabinoides en los niños. La fatiga. La fatiga es la sensación física, mental y emocional de falta de energía para las actividades de la vida diaria. La fatiga en el niño con cáncer se presenta en más del 50% en el niño que está en casa, aproximadamente en un 49.6% en el niño cuando está hospitalizado y es aproximadamente el 70% frecuente en los pacientes durante la semana de mielosupresión. Se subestima en un 78% y es importante porque aumenta el riesgo de depresión, ansiedad y trastornos del sueño. No es muy clara la fisiopatología de la fatiga relacionada por cáncer, sin embargo, se han identificado varios factores. La causa, los efectos inflamatorios como tal del cáncer y la desviación de algunas vías de metabolismo que favorecen la producción de promielicortina y la carga tumoral. Otras condiciones de comorbilidad como la anemia, la desnutrición y la disfunción tiroidea y la infección, efectos adversos de los quimioterapéuticos, la radioterapia o de algunos otros medicamentos no necesariamente dirigidos para la terapia antineoplásica, alteraciones psicosociales como dificultades para manejar el duelo y para llevar la enfermedad, la ansiedad, la depresión y dolor crónico, desacondicionamiento físico y alteraciones en el sueño. Estas son las causas que se han relacionado con la fatiga oncológica y a esto va a ir dirigido su tratamiento. No existen como tal evidencia grande de cuál es el tratamiento más adecuado, pero sí es multifactorial y lo que ha encontrado y se ha demostrado tener mejor respuesta ha sido mantener una nutrición adecuada para tener un control de la anemia y de la desnutrición, favorecer el ejercicio y la actividad física para evitar la sarcopenia y el desacondicionamiento físico, las intervenciones no farmacológicas como el mindfulness y los grupos de apoyo han demostrado disminuir la sensación de fatiga y eventualmente podrían explorarse las intervenciones farmacológicas como dosis bajas de esteroide sistémico, especialmente dexametasona, el uso de metilfenidato y el uso de inhibidores de la recaptación de serotonina, siendo estos los menos recomendados y en el caso de ser iniciados se deberían iniciar con un concepto de un grupo multidisciplinario para evaluar realmente su efectividad. Estos serían los síntomas más frecuentes. ¿Qué podemos concluir? Primero, lo invitamos a evaluar de forma sistemática el grupo nuclear de síntomas en el niño con cáncer. Recuerde que nos puede invitar cada vez que quiera a tratar un síntoma. Solo el 15% de los servicios de oncología pediátrica invitan a cuidado paliativo para poder manejar estos síntomas. Nunca escatime en las estrategias para mejorar los síntomas. Aún falta evidencia para el manejo adecuado de algunos síntomas, pero cada día hay más alternativas de manejo para poder favorecer al paciente en este viaje que es su curación. Y si no sabe, pregunte. Por encima de todo, muchísimas gracias y recuerde, a veces no importa llegar a una meta como Caño Cristales. A veces lo más importante es recorrer el camino de la mejor manera, sabiendo que siempre vamos a estar ahí para acompañar al paciente e intentar mejorar su experiencia a lo largo de esta enfermedad, tanto para él como para su familia. Muchísimas gracias.